algo más de adición en el encuentro y el pitazo final. Primer encuentro de 2 el domingo a las 3 de la tarde en Sacaba. El mismo encuentro. Wisterman tiene que ganar para forzar a un tercer partido. En caso de que se presente un empate, el campeón del torneo Apertura de la división profesional será el elenco atigrado. Estaremos atentos a lo que suceda este fin de semana en Sacaba. Han sido los apuntes deportivos, no les di las buenas noches, se las presento ahora, lo mismo que el saludo a mis compañeras de trabajo. Primero, Paola Sánchez. ¿Cómo estás, Paola? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches, ¿cómo están todos? Mitad de semana y como siempre los miércoles abordamos temas relacionados con el área de salud. Esta noche hablamos de las cicatrices. Todos tenemos por lo menos una. Y bueno, son una marca que puede quedar en la piel y que en algunas ocasiones pueden tener incluso un significado especial. Nos recuerdan algunas experiencias que hemos atravesado. En la mayoría de los casos pueden ser experiencias negativas. Es por ello que, como son tan comunes, esta noche conoceremos más acerca de las cicatrices. Pero eso no es todo. También hablaremos de los efectos emocionales y el impacto social que podrían tener las cicatrices. Así que esté atento y realiza sus consultas a través de las redes sociales junto a Piti Garamendi, a quien damos la bienvenida. Hola, Piti. Hola, Paola, ¿cómo están todos? Buenas noches, bienvenidos al sector de redes sociales. Como Paola lo decía, seguramente tienen muchas consultas, así que los invito a hacer a través de nuestras publicaciones en redes sociales. Pero antes, tocamos un tema muy importante y y los invito a leer la siguiente publicación. Juez de Estados Unidos revierte el fallo contra Goni. De acuerdo a la argumentación judicial, la demanda en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzaín no tuvo suficientes evidencias y los demandantes no pudieron demostrarlas. Las acusaciones de los actos liberados. Los invito a participar de esta publicación. Y justamente comenzamos con este tema que en esta jornada ha tenido un protagonista destacado. Se llama James Cohn, es juez de la Corte del Distrito de Florida y él ha resuelto lo que mencionábamos en ese cuadro citado por Piti Garamendi. El juez ha señalado que no ha encontrado suficiente evidencia para demostrar que tanto Gonzalo Sánchez de Lozada como Carlos Sánchez Berzaín aplicaron un plan deliberado para provocar la muerte de manifestantes en las jornadas del año 2003. Por lo tanto, y en consecuencia, revocó la decisión del jurado que había resuelto una sanción y una condena para Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, además de determinar una indemnización de $10 millones para las víctimas. La noticia, desde luego, ha llenado de sorpresa al país, aunque era una de las posibilidades que se manejaba como parte del juicio. Se indicó oportunamente que el fallo del jurado no cerraba el proceso, existían otras instancias, se ha cumplido una de ellas y en esta jornada el juez James Cohn ha revocado la decisión del jurado y no ha encontrado, insisto, evidencia de que tanto Goni como Sánchez Berzaín habrían aplicado un plan deliberado para provocar la muerte de manifestantes. Esta ha sido la noticia de la jornada y la vamos a comentar con Álvaro del Pozo, analista internacional, ex diplomático, que con la solvencia de siempre nos va a comentar la situación que se presenta hoy respecto al tema ya anunciado. Álvaro, buenas noches, como siempre, bienvenido. Juan Pablo, un gusto estar esta noche y un poco festejar el triunfo de Stronger, ¿verdad? Que nos da la posibilidad de pensar en la final. Sin embargo, la otra noticia, como tú decías, ha causado sorpresa, en gran parte de la sociedad tristeza, porque de alguna manera el primer fallo del jurado había dado la esperanza de que estas familias que habían sido víctimas de esas muertes de octubre del 2003 iban a tener por lo menos una compensación económica que podía de alguna manera paliar todo ese sufrimiento que de alguna manera toda familia puede vivir ante la pérdida de un familiar.
Sin embargo, para ser objetivos, y en tu mismo programa lo decíamos, existía una remota posibilidad de que esta sentencia, este fallo del jurado pueda ser modificado en esta instancia de apelación. Justamente cuando teníamos esa conversación hacíamos notar que este juez James Cohn, que presidió el proceso, debía dar su palabra una vez que el jurado dio su veredicto. El jurado dio su veredicto el 3 de abril, tras un proceso que duró aproximadamente 3 semanas. Un jurado de 10 personas dio ese veredicto que condenaba a Sánchez de Lozada y a Carlos Sánchez Berzaín e imponía una indemnización de $10 millones, pero faltaba la palabra del juez, que la ha dado hoy. Exactamente. Y a partir de un procedimiento, de un recurso que ofrece el procedimiento americano, de una regla 50 que utilizaron la defensa de Sánchez de Lozada para que obligue al juez a revisar lo decidido por este jurado civil, en base a que la parte de la defensa argumentaba que este fallo no fue tomando en cuenta elementos jurídicos, las suficientes pruebas que debían haber presentado en su momento. Por lo tanto, este juez ha fallado, de alguna manera ha revertido, ha modificado la sentencia de este fallo y ha decretado que Sánchez Berzaín y Sánchez de Lozada no son culpables por la falta de estas pruebas contundentes, probatorias, que puedan establecer un plan premeditado para ejecutar ejecuciones extrajudiciales. Ahora, esta no es una situación normal en la justicia norteamericana. Se dijo en su momento, y hoy se lo ha reiterado, que no es común que un juez revoque la decisión de un jurado. ¿Qué tiene que haber pasado para que el juez apele a esa norma, la regla 50, y tome la decisión que se ha conocido hoy? Mi percepción es de que obviamente un jurado civil, un jurado ciudadano, quizá pueda tomar decisiones más en base a motivaciones emocionales. Es decir, ver videos donde la gente muere al protestar puede conmover a cualquier ciudadano de manera justa y legítima. Por lo tanto, creería que ese fallo ha sido sobre todo alimentado por esa visión de una sociedad americana que no está acostumbrado a ese tipo de muertes, está acostumbrada a otro tipo de muertes que quizá también son tan lamentables como estas. Es decir, algún ciudadano que está un poco perdido, agarra un fusil y una pistola y mata a ciudadanos. En este caso, creo que la base de la sentencia de este jurado ha sido más emocional, lo que no quiere decir que no haya los elementos suficientes para poder condenar a Sánchez de Lozada y Sánchez de Berzaín. Es decir, ha habido las muertes, ha habido 60 víctimas en octubre, pero los abogados tienen la obligación de demostrar. En derecho, los hechos se alegan y se comprueban. Por lo tanto, creo que este juez ha sido mucho más riguroso para exigir pruebas de alguna manera más contundentes. Ahora bien, lo dicho por el juez Cohn no es definitivo. Tenemos todavía 2 instancias de apelación donde obviamente la parte acusadora va a tener la posibilidad de presentar con mayor rigurosidad pruebas contundentes que puedan convencer a este jurado de apelaciones, tribunal de apelaciones, que va a contar con 3 jueces. Por lo tanto, las partes pueden, en este caso, y en especial la parte acusadora, demostrar que esto ha sido, de alguna manera, ejecuciones premeditadas. En todo caso, si esto fallara, tenemos la última instancia, que sería la Corte Suprema. Este Tribunal Federal es del circuito número 11, que es como un de jurisdicción de 3 o 4 estados, que más o menos, en el que está la Florida incluida. Nos quedan entonces, o queda a la acusación, 2 instancias para el inmediato futuro. La primera, lo mencionabas, pero quiero puntualizarlo y reiterarlo, la valoración, si es que se llega a la apelación, que seguramente va a suceder por parte de la parte acusatoria, va a ser valorada por 3 jueces, ya no por jueces ciudadanos. Ya no, de a partir en adelante ya no hay jueces ciudadanos. No participan los jueces ni en ciudadanos. La siguiente instancia ni en la última. Es decir, en la siguiente son 3 jueces que van a tomar otra decisión. Esperemos que sea en favor de la parte acusadora, y si esto no es así, tendrán la oportunidad también de llegar a la parte de la Corte Suprema, que ya va a ser definitiva. Los tiempos son largos. Se prevé que en la primera instancia esta de apelación del Tribunal del Circuito 11 podría concluir a mediados del 2019. Y la Corte Suprema
se establece más o menos otro año, por lo tanto el 2020 ya tendríamos una sentencia ejecutoriada. Ahora dicen los expertos que para las dos siguientes etapas se presenta una situación parecida a la del embudo, porque son muy pocos, de acuerdo a los antecedentes, los casos que son revisados y que en alguna de esas dos instancias tienen un fallo diferente al del juez, en este caso al que se ha conocido hoy y que corresponde al juez James Cohn. Esa misma lógica que es acertada también ha sido revertida en esta primera instancia. Creo que en derecho tenemos que aspirar a que se concluyan todas las fases que quedan y que sean en justicia que se den estos fallos. Las partes ambas tienen el derecho de acudir a estas instancias, lo ha hecho en esta primera instancia la parte acusada, obviamente ha sido favorecida y por tanto la parte acusadora tendrá también esta instancia del Tribunal de Apelaciones y finalmente, si esto se ratifica, acudir a la Corte Suprema. Sin embargo, el esfuerzo de estas familias, contando con la solidaridad de muchos abogados, vale la pena intentarlo hasta el final, porque creo que de alguna manera hay que sentar un precedente en la política boliviana. No solo en el caso de octubre del 2013, sino que sea un precedente para que los gobernantes que están de turno no utilicen la fuerza sobredimensionada, que hay un abuso, a veces una utilización excesiva de la fuerza, desproporcional. En octubre pasó eso. No sabemos si fue premeditado, que fuera voluntad de Sánchez de Lozada o Sánchez de Berzaín sobre un plan de unas ejecuciones extrajudiciales, pero de que hubo un exceso de uso de fuerza, un uso de fuerza desproporcional, sí lo hubo, y hubo 60 víctimas. Por lo tanto, deberíamos dejar algún precedente en la historia de Bolivia para que ningún gobierno, menos en democracia, pueda utilizar la fuerza de manera desproporcional y dejar familias bolivianas de luto o con muertos. Por lo tanto, creo que es una oportunidad que reflexionemos la sociedad boliviana y de alguna manera generar nuevas normas que den garantía a la ciudadanía en su capacidad de protesta, en su derecho de protesta. Debería ser una de las lecciones de este proceso. A propósito de Sánchez de Lozada, luego de conocerse el fallo, dio a conocer un comunicado en el que dice, entre otras cosas, lo siguiente para tu comentario. El juez llegó a su decisión después del estricto análisis técnico y jurídico de la ley y de los hechos, revisando toda la evidencia presentada, y se convenció de que mi gobierno defendió a la ley y la vida de ciudadanos inocentes. Es una reacción triunfalista, la pondría yo. Seguramente el expresidente Sánchez de Lozada ha pasado días negativos, días oscuros después del primer fallo. Esta es una noticia que le favorece a él y a su acompañante, en este caso Sánchez Berzaín, y al resto de su gobierno, pero la veo un poco triunfalista porque todavía hay dos fases que se tienen que terminar, concluir, para que finalmente pueda argumentar una declaración de esta naturaleza que la justicia americana por lo menos ha decidido que sea inocente. Esperemos estas dos instancias y seamos al final con mucha cautela, mucha calma de aceptar ese fallo que ojalá beneficie. Yo no deseo el daño a ningún expresidente, menos aún, pero sí lo que creería que es correcto es que se haga justicia con estas 60 víctimas, estas 8 familias que han peleado por llegar a este momento, que en primera instancia han concedido un fallo ciudadano, pero que alguien tiene que reparar todas esas atrocidades que vivieron en octubre del 2003 los ciudadanos del Alto. La indemnización que inicialmente había sido fijada en $10 millones, desde luego queda en nada mientras sigue el proceso y se lleguen posiblemente a las dos siguientes instancias. Mira, más bien cuando hablábamos en el último programa sobre este mismo tema, ya había algunas voces que decían qué se va a hacer con los 10 millones, cómo se iban a repartir. Por lo tanto, por lo menos creo que a lo largo de este último mes no ha habido mayores declaraciones ni disputas sobre este monto. Por lo tanto, ya se ha establecido que en esta instancia Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín son inocentes. Habrá que tratar de conseguir que en estas dos instancias se pueda revertir este fallo. Por lo tanto, el monto hoy ya es anecdótico. Y es anecdótico porque sinceramente creo que es lo que menos importa en este momento a la sociedad boliviana. Lo importante, o por lo menos para mí, es que se siente un precedente para que nunca más suceda esto. Avisoras que a raíz de este fallo pueda existir alguna utilización política por parte del gobierno respecto a lo que ya es tradición, culpar de muchas situaciones y responsabilidades a Estados Unidos. Sí, en esa
lógica que cuando algo nos sirve es bueno y cuando no nos sirve es malo. Seguramente vamos a escuchar declaraciones que la justicia del imperio una vez más ha fallado en favor de la oligarquía, etc. Yo creo que hay que ser respetuosos con todas las justicias y no debemos criticar mucho menos las de afuera, porque por casa estamos mucho peor. En todo caso, la justicia americana tiene una tradición de tener fallos correctos, apegados en justicia. Yo creo que tiene una tradición, el órgano judicial de Estados Unidos es un ejemplo en muchos casos. Vemos al presidente americano cómo se lo pone en figurillas, es decir, no, la única soberanía que tienen estos tribunales es la ley y no la política, y eso deberíamos aprender. Por lo tanto, hay que confiar que sean fallos y decisiones judiciales apegadas a la ley y respetémoslas, nos convenga, no nos convenga. Nosotros ya hemos incorporado o somos parte de una fase del derecho internacional en lo que nos invoca con Chile. Por lo tanto, aprendamos a respetar los fallos internacionales, porque para países como el nuestro, respetar el derecho internacional es una arma que nos hace más fuertes. El fallo sin duda ha sido un revés para la parte acusatoria. Llegará, me imagino, el tiempo de la evaluación, pero anticipándonos a ese tiempo, ¿qué crees que puede haber fallado en la argumentación, en la presentación de evidencias y en toda la argumentación general de la parte acusatoria para que el juez diga hoy que no ha encontrado suficientes pruebas de que hubo un plan deliberado para matar el 2003? Yo creo que ahí está la mayor debilidad, porque este tribunal se hace competente en cuanto y tanto la tipificación del delito son ejecuciones extrajudiciales. Y a entendimiento de este juez, y creo que todos entendemos esto, las ejecuciones extrajudiciales ameritan una planificación. Por lo tanto, creo que en la tipificación del delito ha habido la debilidad. Era el único camino para lograr que este tribunal de primera instancia se pronuncie. Había que intentarlo porque han habido homicidios culposos, otros dirán asesinatos. Podemos tipificar de cualquier manera nosotros libremente, pero cuando hemos acudido a este tribunal de primera instancia hemos utilizado la tipificación de ejecuciones extrajudiciales porque era la única manera de que éste sea competente. Por lo tanto, creo que el juez ha meditado en ese sentido, que no se han presentado todas las pruebas para demostrar que ha habido un plan que amerite que ha sido ejecución extrajudicial. Es decir, el juez manifiesta de manera clara que no existen las pruebas o que no se las han presentado que demuestren que ha habido un plan premeditado para hacer esas ejecuciones extrajudiciales. Por lo tanto, creo que ahí está la debilidad. Pero quizá podamos encontrar, y las Fuerzas Armadas también podrían argumentar y ayudar en este proceso, porque son ellos los que han ejecutado órdenes, supuestamente, de los que están, en este caso, el ministro de Defensa, el ministro de la Presidencia y el capitán general de las Fuerzas Armadas, que en ese momento es el presidente de la República. Tiene que haber órdenes verbales, tiene que haber declaraciones, y quizá nuestros hombres de las Fuerzas Armadas podrían declarar hoy o adquirirse, coadyuvar en este proceso, declarando que ha habido instrucciones precisas de matar gente. Si no es así, pues habrá que encontrar otras pruebas, y ese es el reto hoy de la parte acusadora, encontrar pruebas dentro de la estructura de poder que nos puedan evidenciar que ha habido un plan para ejecutar a estas 60 víctimas. A propósito de esta posibilidad, en la siguiente instancia del proceso, a la que seguramente se va a llegar por una decisión de apelación de la parte acusatoria, ¿es previsible que se presenten nuevamente los testigos, que se argumenten nuevas pruebas, que se cambien argumentos, o simplemente esa segunda instancia revisa las declaraciones y lo que ya está como archivo de la primera instancia? Se amplían los alegatos, se pueden ampliar alegatos, y especialmente en la manera escrita. Por lo tanto, hay la oportunidad de hacerlo. Creo que el Estado podría colaborar mucho en este sentido. El gobierno actual podría tratar de permitir a los abogados de la parte acusadora entrevistarse con todas las autoridades militares, en este caso, que han estado en ese momento partícipes de estos momentos trágicos en la vida política de Bolivia, para ver si podemos encontrar algunos documentos que nos den alguna señal si esto corresponde a un plan premeditado para ejecutar
obviamente estas ejecuciones extrajudiciales. Y esto lo recordamos, lo mencionaste en alguna parte de la entrevista, ya será valorado por jueces técnicos, por llamarlos de alguna manera, ya no por jurados ciudadanos, y entonces el enfoque tendrá que ser más preciso y más estricto en cualquier argumentación. Absolutamente. Hoy la parte acusadora tiene que poner mayor rigurosidad en la presentación de sus pruebas. No van a valer simplemente los testimonios de las familias, sino que hay que buscar pruebas que puedan cambiar este fallo que ha dado el juez Con. Por lo tanto, creo que tiene un reto y una tarea muy importante, y quizá el gobierno pueda ayudar en esta parte a la parte acusadora. Para concluir, Álvaro, una de las lecciones de lo que ha sucedido hoy con el fallo del juez James Con será el de la prudencia, no cantar victoria antes de tiempo. Estamos acostumbrados a un sistema judicial en Bolivia en el que puede pasar todo, pero en democracias respetables la institucionalidad y la justicia pueden determinar caminos que son sorpresivos, pero que se encuadran dentro de la prudencia y el equilibrio. La prudencia y la cautela son las mejores compañeras, tanto en la política, pero mucho más en la parte jurídica. Por lo tanto, creo que tu consejo, ojalá lo tomemos todos los bolivianos, porque mañana seguramente empezaremos una serie de declaraciones acusando a unos a otros. Ojalá que el equipo jurídico no se divida, no encontremos culpables internos. Ojalá que podamos mantener todavía un equipo unido que trate de demostrar en la historia que ha habido estas muertes y que tiene que haber algún responsable. Por lo tanto, la lección que tú nos dejas es la más importante: prudencia, cautela para todos estos temas. Álvaro del Pozo, analista internacional, gracias por haber aceptado nuestra invitación y por las valoraciones que seguramente han sido muy orientadoras para la audiencia en relación a lo que se viene por delante en este juicio contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. Ya tendremos tiempo seguramente de comentar las siguientes etapas de este proceso. Para mí, Juan Pablo, siempre es un placer estar en esta mesa contigo. Muchas gracias una vez más. Segundo bloque del programa, y como lo anunciábamos a un principio, hablaremos de las cicatrices y los invito a participar en la siguiente publicación. Cicatrices que marcan recuerdos. ¿Tiene alguna consulta sobre las cicatrices? Realiza tu consulta a nuestros profesionales invitados. No olvide que también nuestra línea de WhatsApp se encuentra habilitada y es el número 776-77223. Muy bien, esta noche hablamos de las cicatrices, esas marcas que muchos de nosotros, si no somos todos, presentamos en la piel. Se dice que existen remedios naturales efectivos para tratar las cicatrices. Posiblemente estos serían algunos de ellos. Ponga atención. Las cicatrices en la mayoría de los casos son incómodas, más si se encuentran en partes visibles del cuerpo como el rostro, las manos o los brazos. Sin embargo, existen métodos naturales que pueden ayudar a eliminar, si no es toda, por lo menos parte de estas marcas en la piel. Uno de estos productos es sin duda la sangre de grado. Por el sangre de grado, que es muy bueno para las cicatrices. Es un tronquito pequeño que lo muelen, entonces lo vuelven un líquido rojo. Una vez al día se lo hace. ¿Para qué? Para que esto ya se te vaya perdiendo, ya no se va a notar casi nada. Debe ser eso durante una semana a 2 semanas. Pero al cabo de 2 semanas aproximadamente, se pueden ver los resultados en la piel. La textura gruesa que marcaba el tejido exterior o la epidermis cambia para convertirse en una superficie más delgada y lisa. En más o menos una semana ya ves el resultado, que se vuelve más como tu piel normal. Hay muchas personas que vienen por acá y nos dicen que les ha hecho mucho efecto porque me muestran la cicatriz que tenían grande. Entonces esas poco a poco que se la van poniendo se va perdiendo. Y es que este producto natural contiene látex, de una de las múltiples variedades de la especie de cortón. Este látex contiene importantes propiedades para cicatrizar heridas y quemaduras. Su principal acción la materializa por su riqueza en el alcaloide tapsina. Es por tal motivo que en muchas regiones del mundo es utilizado por su potente poder regenerativo.
se usa por vía oral en muchas de las ocasiones, o como es el caso de las cicatrices, colocándose directamente como una crema en la parte afectada. Digamos, tenemos cicatrices en las caras o en las manos que queremos que se pierdan, ¿verdad? Entonces se lo ponen igual. Pone la baba de caracol al día 2 veces o 3 veces. ¿Por qué? Como rápidamente se le pierde, ¿no ve? Es como una cremita blanca, entonces cuando te lo pones se va perdiendo. Entonces es mejor ponerse en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Para qué? Para que esto se pierda más fácilmente. Entonces hay plantas que se los mezclas y también se los vuelve tipo cremas y también se los hace perder igual. Una semana, sí, una semana y se ve los resultados igual. Pero si son más grandes las cicatrices, tardan más. Por otro lado, si hablamos de productos extraídos de la propia naturaleza, no podemos olvidarnos de la baba de caracol. Esta sustancia es una de las más conocidas y preferidas para eliminar esas molestas cicatrices del cuerpo. ¿Pero qué es en realidad la baba de caracol y cómo funciona? Esta sustancia proviene de la secreción que el mismo caracol desprende cuando necesita defenderse. Es un elemento totalmente natural que hoy en día se emplea para dar vida a cientos de cosméticos debido a sus múltiples propiedades para la belleza. Asimismo, la baba de caracol repara la piel de una forma muy natural y eficiente gracias a las sustancias valiosas de las que está compuesto. Por ejemplo, contiene ácido glicólico, que hace muchas de las veces de exfoliante, deshaciéndose de la piel muerta y ayudando a nutrir las nuevas capas de la piel. Esta sustancia contiene además proteínas presentes en la piel, como el colágeno. Esta concentración de elementos provoca que la baba de caracol ayuda a nutrir y reparar la piel dañada. Por otro lado, si hablamos de productos naturales para eliminar cicatrices en la piel, también debemos hacer referencia al zumo de limón, que mezclándolo con 2 cucharadas de leche y pulpa de un tallo de aloe vera podremos conseguir un remedio casero natural para la eliminación de cicatrices. Asimismo, también el aloe vera, que puede ser usado como cataplasma para borrar esas imperfecciones. Este producto se lo coloca a diario en la región afectada, preferentemente en las noches. Bueno, muy aparte de todos estos remedios naturales con los cuales se dice se podría tratar las cicatrices, esta noche tenemos el objetivo de que usted pueda conocer más acerca de este tema, hablar de las cicatrices, tratar de aceptar que estas forman parte de nuestro esquema corporal, aunque en muchas ocasiones no es así como lo aceptamos. Bueno, hablaremos respecto a ese tema, les daremos consejos importantes y les orientaremos en relación a los tratamientos que existen hoy en día justamente para tratar las cicatrices. Y lo hacemos con profesionales de alto nivel. Comenzamos a presentárselos en este mismo instante. Primero, comenzamos por las damas. Nos acompaña la doctora Paola Mendoza Espada. Ella es dermatóloga, dermatooncóloga, además médico cirujano con formación en la Universidad Autónoma de México y certificada por el Consejo Mexicano de Dermatología. Doctora Mendoza, bienvenida. Un placer, encantada. ¿Ya estado anteriormente en el programa? Sí, exactamente, muchas gracias. Bueno, qué gusto contar nuevamente con su presencia. Damos también la bienvenida a la licenciada Gabriela Dehesa Durán, psicóloga clínica, porque es importante conocer el impacto psicológico, emocional e incluso social que podrían tener las cicatrices. Licenciada, qué gusto. Bienvenida. Gracias, muy encantada de estar acá nuevamente. Y también damos la bienvenida al doctor Marcelo Uriarte Mayorga, cirujano plástico, miembro de la Sociedad Boliviana de Cirugía Plástica, graduado en la Universidad Mayor de San Andrés, además con formación internacional en cirugía plástica, estética y reconstructiva en el Instituto Jalisciense José Guerrero Santos de Guadalajara, Jalisco, México. ¿Cómo está, doctor? Hola, Paola. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Vale destacar que nuestros 3 invitados ya han estado en anteriores ocasiones abordando otros temas acá en el programa y es un gusto compartir nuevamente con todos ustedes. A ver, antes de ingresar y partir de cero en este tema de cicatrices, yo les quiero preguntar tanto al doctor Uriarte como a la doctora Mendoza, ¿qué les parece esa producción que presentamos de inicio? ¿Cuánto de cierto o de veracidad existe en que algunos tratamientos naturales como la aloe vera, veíamos ahí jugo de limón con algunas cucharadas de leche, hablaban también de la baba de caracol? ¿Cuánto de cierto hay de que estos tratamientos o remedios naturales podrían ser efectivos en lo que es el tratamiento de las cicatrices? Doctora Mendoza. Muchas gracias. Bueno, realmente hay que tener mucho cuidado porque tenemos que entender lo siguiente. Lo que nos ofrecen en el comercio no siempre nos va a resultar de que nos va a caer a bien a nosotros como pacientes.
Por ejemplo, lo que hablaban del extracto o jugo de limón. El extracto o jugo de limón en realidad es un fotosensibilizante. Debemos entender que en la ciudad de La Paz, por ejemplo, nuestra piel tiende a ser morena, es un fototipo de Fitzpatrick 3-4. Entonces, este tipo de sustancias aplicadas sobre una cicatriz que ya va a estar inflamada, automáticamente va a hacer que esta cicatriz se manche. Entonces, realmente hay algún tipo de sustancias, por ejemplo, el aloe vera, que en realidad no le va a perjudicar, va a ayudar a la hidratación. Pero hay que quitar, digamos, esa sensación de que este tipo de sustancias van a borrar la cicatriz, porque no es cierto. ¿Okay? Hay muchos otros tipos de procedimientos, tanto quirúrgicos como aplicados en gabinete, que me van a ayudar a disminuir la apariencia de una cicatriz, pero no a borrarla definitivamente. Muy bien, y hablaremos de esos procedimientos en los siguientes minutos. Doctor Uriarte, su opinión respecto a la producción que mostrábamos. Bueno, es muy interesante. Lógicamente, dentro de la gente, dentro de nuestra cultura, nosotros tendemos a buscar mucho los remedios naturales. Concuerdo con la doctora que lamentablemente la falta de información pues hace que a veces busquemos tratamientos de emergencia. Nosotros somos médicos, entonces basamos nuestro ejercicio y nuestros consejos en base a estudios que se realizan, en base a una ciencia previa que nos da indicaciones. Entonces, pues en este punto yo creo que es mejor consultar con el médico. No aventuremos nuestra cara, nuestro rostro, nuestro pensamiento, nuestra autoestima, cuando tenemos la opción de acudir a un profesional que nos pueda tratar adecuadamente una cicatriz y no corramos el riesgo, como mencionaba la doctora, de poder empeorar el caso. Muy bien, sumamente importante conocer su opinión al respecto. Ahora sí, es momento de partir de cero y bueno, conocer esta noche todo lo posible respecto a las cicatrices. Por ello, doctora Mendoza, ¿qué son exactamente las cicatrices y cómo es que estas logran aparecer en nuestra piel? Cuando nos hacemos una herida, por ejemplo, ¿cuál es el proceso de reparación o de regeneración que se da en la piel? Bueno, debemos entender que cualquier tipo de lesión sí evidentemente va a poder dejar una cicatriz. Hay lesiones que van a ser muy superficiales. Entendamos que la piel es como un edificio de 3 pisos, por así decirlo. Epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo. Cuando nosotros realizamos una incisión o una herida y que me va a atravesar la parte media, que es la dermis, definitivamente me va a dejar una cicatriz. ¿Qué es esa cicatriz? Va a ser una proliferación de unas células que se llaman fibroblastos. No todas las cicatrices van a ser iguales y van a diferir mucho de acuerdo a nuestra genética, de acuerdo a nuestro tipo de piel, de acuerdo al lugar donde obviamente se hizo prácticamente la incisión, porque no nos olvidemos, por ejemplo, que el acné me puede dejar cicatrices, pero son otro tipo de cicatrices diferentes al que se van a formar a través de una incisión, ya sea inclusive esta por accidente o quirúrgica. El tipo de piel, usted mencionaba, ¿qué tipos de piel existen y cómo estos tipos de piel pueden influir para que la apariencia final de la cicatriz sea más o menos pronunciada? Claro, nosotros clasificamos los fototipos de piel del 1 al 6, ¿no es cierto? La raza negra, por ejemplo, tiende a cicatrizar y a hacer este tipo de cicatrices queloides. También los hispanos en menor cantidad, al igual que los asiáticos. Por eso es que el tipo de piel y la genética contribuye a este tipo de cicatrización. Muy bien, por ejemplo, acá en el departamento de La Paz, usted mencionaba antes de comenzar esta entrevista que la mayoría de las personas podemos tener una piel morena. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué papel juega en el desarrollo o en la evolución de una herida y bueno, la posterior cicatriz? Lo que pasa es que se pigmenta fácilmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay el típico arañazo de algún animal que nos puede arañar la mano, la carita, ¿no? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es proteger que no se exponga a la radiación ultravioleta, porque en nuestro tipo de piel, al momento que haya una inflamación, una agresión, van a migrar ciertas células que se llaman los melanocitos. Entonces van a hacer que esa región se ponga oscura. Y obviamente tenemos que trabajar el doble, porque no solamente hay que quitar la pigmentación, sino también la cicatriz. Bien, doctor Uriarte, en determinado momento la doctora Mendoza mencionaba que la apariencia o el aspecto final de la cicatriz depende también de la zona donde se produce la lesión. Por así decirlo, ¿cuáles son las zonas tal vez más estéticas
para una cicatriz o las menos estéticas? Bueno, por supuesto, la evolución de una cicatriz es multifactorial, ¿no? Esto dependerá, por supuesto, del lugar, como mencionaba la colega. Hay lugares que son tendenciosos a hacer malas cicatrices, como son la zona del esternón, del cuello, zonas muy cercanas a zonas de altos movimientos como las muñecas o zonas como las articulaciones, donde el proceso de cicatrización se ve alterado por el constante movimiento, zonas con exposición constante al sol o a noxas similares como son en el rostro, y también otros tipos de cicatrices que van en contra. Por ejemplo, en la cara nosotros hablamos de las líneas del Langer, que son las arrugas que nosotros tenemos naturalmente en el rostro, y que si la dirección de las cicatrices va en contra de estas, pues lamentablemente tenemos el riesgo de que estas sean mucho más visibles. Es una parte, y por supuesto otro de los factores será el cuidado tanto del médico como del paciente en la evolución de su cicatriz. ¿La edad es un factor importante para el tema de las cicatrices? Por supuesto que sí. Nosotros hemos visto que, bueno, los niños siempre, ¿no? Un organismo más joven tiene una mejor capacidad de regeneración, tiene una mejor capacidad de ordenamiento, siempre y cuando tengamos todos los factores como son el color de la piel, la localización adecuada y los cuidados adecuados, ¿no? Una persona más adulta, por supuesto, el problema no es tanto que la cicatriz se haga más fea, sino que tarda esta en regenerarse, y por supuesto las características de esa hacen que esta cicatriz probablemente sea una cicatriz atrófica, un tipo de cicatriz que sea más visible. Muy bien, el proceso de curación seguramente también es un factor que puede influir en el aspecto final de la cicatriz. Doctora Mendoza, usted dirá si estoy en lo cierto. Después de una lesión, ¿cuáles son los cuidados que se deben tener durante ese proceso de curación? Bueno, cuando inmediatamente, por ejemplo, aparece el accidente o la cortada, que es lo que nos referimos, tenemos la mala idea de desinfectar, por ejemplo, ¿no? Utilizar agua oxigenada, alcohol yodado o un montón de otro tipo de sustancias que nos sirven para esto. Cuando en realidad lo mejor simplemente es utilizar agua. ¿Ok? Y si podemos poner alguna crema con algún tipo de antibiótico o simplemente vaselina blanca y cubrir la lesión. Y inmediatamente, obviamente, acudir a un especialista para que corrobore y vea qué es lo que tiene que utilizar posteriormente. Porque, por ejemplo, lo que decía el doctor, los niños cicatrizan mucho más fuerte que nosotros los adultos y mucho mejor que obviamente los ancianos. Pero es por eso ahí que va el error. Todos los niños van a hacer una cicatriz hipertrófica, es decir, van a hacer una cicatriz gorda, pero no significa que eso sea malo. Va a llegar un momento donde esa cicatriz se va a remodelar, porque la cicatriz va a tener sus fases, es decir, tiene una fase de inflamación donde se va a poner roja, ¿no? Entonces me puede llamar la atención, oiga doctora, se me está infectando, se me está inflamando demasiado la cicatriz, y eso es cierto, porque la cicatriz tiene un proceso de inflamación, va a tener un proceso de proliferación donde todas las cicatrices van a tender a hacerse algo elevadas, algo gorditas, y finalmente el organismo por sí solo va a hacer su capacidad de remodelación, es decir, las va a aplanar. Eso es lo que no pasa con una cicatriz hipertrófica o con una cicatriz queloide, pero los niños generalmente reparan muy duro, entonces se asustan los papás, piensan que están haciendo una cicatriz queloide cuando lo único que hay que hacer es darles más tiempo, nada más. Bien, retomaremos el tema en unos minutos más, porque vamos también a conocer un poco del impacto psicológico que tienen las cicatrices. Licenciada Dehesa, hace muchos años atrás los guerreros, por ejemplo, mostraban sus cicatrices como un símbolo de valentía, incluso tal vez sentían orgullo al comentar con sus amigos las experiencias en cómo se habían realizado estas cicatrices. Hoy en día los tiempos han cambiado y muy pocas personas, o tal vez ninguna persona, podría sentirse orgulloso de tener una cicatriz. A muchas les enoja, les avergüenza, les deprime, incluso les puede limitar en ciertas actividades. Exacto, de hecho, a todas las personas que tienen una cicatriz, ya sea en una parte visible o en una parte que no, de alguna manera sí les afecta emocionalmente. Cuando es en una parte visible, por el estigma social. Pero independientemente del lugar del cuerpo en el que se encuentre la cicatriz, lo que en realidad provoca estos malestares es la carga emocional que implica por el trauma del suceso en el que se ha realizado la cicatriz. O sea, podríamos decir que es como el recuerdo de una mala experiencia. Exacto. Generalmente cuando son cicatrices provocadas en accidentes, de manera personal lo he visto mucho en pacientes cuando se trata de cutting y se cortaban en un momento, en un episodio depresivo que han tenido.
Entonces, lógicamente, provocan emocionalmente diversos incluso trastornos, ¿no? Llegan a desarrollar depresión, se inhiben socialmente, en muchos casos se aíslan, y en otros casos extremos ya directamente no tienen contacto social. Entonces es bastante común, principalmente en mujeres, y cuando las cicatrices son en el rostro, llegan a cambiar totalmente lo que es su vida habitual. Renuncian al trabajo, se cubren con el cabello. Entonces he tenido casos de personas que el nivel de depresión a causa de las cicatrices incluso los ha empujado a intentos de suicidio. ¿Por qué? Porque no han manejado de manera correcta lo que viene a ser el duelo, porque una cicatriz, si bien representa una situación traumática, lógicamente toda situación traumática implica una pérdida, y en este caso viene a ser la pérdida de lo que la persona ha dejado de ser, el momento en el que se ha convertido en una nueva persona porque tiene una marca nueva. Lógicamente todo proceso de duelo tiene la fase de la negación, la ira y la aceptación. El momento en el que no se llega a la aceptación es cuando se desconoce de su propio cuerpo. Entonces no se llega a encontrar en un lugar en el que sea la misma persona. Entonces en esta fase incluso de despersonalización es que se incurre en lo que mencionabas, que es la ira, el enojo y lógicamente el aislamiento, que es una de las consecuencias más graves. En determinado momento hablaba de los efectos emocionales o psicológicos de las cicatrices en las mujeres. Un estudio determinó que por lo menos un 40% de las mujeres que tienen algún tipo de cicatriz presentan sentimientos de enojo, de depresión, de vergüenza, e incluso en algunas cicatrices que podrían estar relacionadas con una buena experiencia, como por ejemplo una cesárea. Exacto. Una buena experiencia, pero las mujeres no tienen un buen sentimiento a esa cicatriz que pueden tener en la región del abdomen. Exacto, porque lógicamente estamos peleando dos polos. Algo que yo siempre cuestiono es el hecho de que por un lado se nos vende la idea de que tenemos que aceptar nuestro cuerpo y amarlo como es. Una idea cliché, pero es una idea real. Pero por el otro lado está el bombardeo de que nuestro cuerpo está mal. Siempre está mal, tenga cicatrices o no, pero con mayor razón cuando las tiene. Pero por otro lado, las cicatrices no solamente tienen un mal estético. Entonces es el hecho de que hasta donde hay muchas personas que llegan a perder incluso funcionalidad de algunas partes del cuerpo dependiendo dónde está la cicatriz. Entonces lógicamente tienen que solucionarlo. El problema es de que muchas personas se cierran a buscar soluciones por la vergüenza que implica la situación. Entonces no buscan soluciones acordes, se van por opciones alternativas, terminan empeorando la situación y lógicamente el efecto emocional llega a ser mucho más severo. Muy bien. Doctor Uriarte, el área de cirugía plástica relacionado con este tema de cicatrices, ¿en qué momento inicia sus funciones y cuáles son los objetivos que se tienen con la cirugía plástica? Bueno, normalmente como cirujanos nosotros vemos cicatrices en su fase aguda cuando existen, por ejemplo, asaltos, caídas donde se nos habla, porque generalmente este tipo de cicatrices son profundas o son cicatrices complejas, donde el médico de primer nivel no puede resolverlas, o al ser en lugares muy delicados como la cara, entonces dice, no, esto va a quedar con una cicatriz y yo lo sutura de la manera convencional. Entonces es cuando nosotros como cirujanos plásticos entramos en la zona, puesto que el conocimiento que nosotros tenemos acerca tanto de la sutura adecuada, de la reconstrucción de los tejidos, nos permite a nosotros ofrecer tal vez un trabajo médico quirúrgico más adecuado. Posteriormente, por supuesto, nosotros tenemos que seguir de inicio al paciente, y también tenemos otro tipo de pacientes que son aquellos que ya tienen instaladas cicatrices antiguas, ¿no? Este caso pues es un poco más difícil, puesto que el paciente ya viene con la idea de quiero hacer desaparecer la cicatriz. Entonces no siempre se puede, eso es muy importante que lo sepan los pacientes, que ya el momento que tenemos una cicatriz que ha sido maltratada o ya es muy visible o es profunda o tiene características que no van dentro de la cicatrización normal, se mejora, pero no se hace desaparecer. Doctora Mendoza, ¿cuáles son las recomendaciones que usted podría dar para una buena cicatrización y cuáles son aquellos efectos que podrían o aquellos factores que podrían influir negativamente en el proceso de curación?
Siempre es importante ante cualquier herida, nuevamente repito, el aseo, pero el aseo hacerlo simplemente con jabón y con agua, nada más, con un jaboncillo, y poner una crema antibacteriana, ¿no? El hecho de estar constantemente limpiando esa herida con elementos que son demasiado abrasivos para la piel, no dejan que cicatrice prácticamente, no deja que tenga su evolución normal. Y obviamente si están en zonas expuestas a la radiación ultravioleta, sí es importante cubrirlas o utilizar un fotoprotector. Ahora, se aconseja, por ejemplo, que una vez que cicatrice, sí es importante dar un pequeño masaje sobre la cicatriz, porque como te había mencionado, la cicatriz va a tender a engrosar todas las cicatrices y ese masaje nos va a ayudar de manera de presoterapia para que aumente y sea más eficiente la remodelación que va a tener. Entonces, de manera diaria, ¿qué podemos hacer? Cubrir la cicatriz, protegerla de la radiación ultravioleta, humectarla precisamente para que se liberen todas las sustancias que necesitamos para que tenga una correcta cicatrización. ¿Alrededor de cuánto tiempo después de una lesión se debe mantener todos estos cuidados? Una cicatriz en realidad desde que se hace hasta que termina su formación son como aproximadamente 2 años. Por esa razón es que nosotros damos tratamientos prácticamente, ya sean con cremas que son prácticamente, ya sean dermocosméticos o cremas que están diseñadas netamente para la cicatriz, para acortar este periodo de 2 años. Pero el seguimiento en una cicatriz, por ejemplo, de un accidente y cosas ya que sean mucho más severas, tiene que ser a largo plazo. ¿Cuánto tiempo yo tengo que proteger a mi paciente? Por lo menos unos 6 meses, ¿ok? Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de cicatrices queloides, cuando yo me toca y tengo que operar a pacientes o decido operar a pacientes con cicatrices queloides, sí les pido que el seguimiento tiene que ser a lo largo de 2 años para que nos aseguremos que esa cicatriz no vaya a regresar, no vaya a volver con nosotros. Muy bien, continuamos esta entrevista con algunas consultas que nos llegan a través de las redes sociales. Así es, Paola, nos escribe Carmen Leive, dice, una pregunta para la doctora dermatóloga. Yo tengo unas cicatrices que me salieron solas en la espalda y en el pecho. Me escuecen, son como granos, pero grandes y duros. ¿Qué puedo hacer? Ahí vemos la imagen, doctora, de las cicatrices que le Lo salió. que está pasando, por ejemplo, por la imagen, son cicatrices hipertróficas. Normalmente estas tienden a aparecer en el pecho y en la espalda por una razón, aparece el acné. Cuando hay un acné inflamatorio, nódulo quístico, puede llegar a dejar este tipo de cicatrices. Entonces, acá, por ejemplo, es importante la consulta médica. ¿Por qué? Porque necesitamos enseñarle a la paciente puede utilizar geles de silicón que nos ayudan bastante, pero normalmente acá infiltramos ciertas sustancias derivadas de la cortisona, que es acetónido triamcinolona, pero esas deben ser aplicadas por un especialista, ¿no? Pero sí tiene cicatrices hipertróficas y es importante, si estas siguen apareciendo hay que saber la causa, y la causa más frecuente siempre va a ser el acné en esa zona. Entonces hay que tratar el acné paralelamente a lo que estamos tratando estas cicatrices. Gracias, doctora. Muy bien, gracias por sus consultas. En los próximos minutos estaremos conociendo acerca de los tratamientos dermatológicos y también desde el área de cirugía plástica que existen para las cicatrices. Pero es momento de conocer las noticias más destacadas de la jornada junto a Juan Pablo Guzmán. Revisamos las informaciones de la pasada jornada y la primera dice que el abogado de las víctimas de octubre de 2003, Thomas Baker, anunció este miércoles la apelación a la sentencia que dictó el juez estadounidense James Cohn, quien liberó de culpa a Gonzalo Sánchez de Losada y Carlos Sánchez Berzaín de los hechos ocurridos en octubre de 2003. El jurista afirmó que el proceso se presentará ante la Corte de Apelación del Circuito 11 en el estado de Florida. Segunda información, ante la inasistencia de representantes de la Universidad Pública de El Alto al diálogo convocado por la tarde de este miércoles o para la tarde de este miércoles, el gobierno insistió nuevamente en un encuentro con el sector para buscar alternativas y necesidades por el presupuesto que demanda esa casa de estudios superiores y así hallar una solución al conflicto. La cita estaba programada para las 3 de la tarde en instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, donde el titular del área, Mario Guillén, aguardaba junto al ministro de Educación, Roberto Aguilar.
Y la última nos dice que la defensa de Bolivia en el caso Quiborax expuso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones, incumplimientos de inversión y aspectos normativos de la empresa extranjera ya mencionada, mientras que la firma chilena usó los errores jurídicos del Estado boliviano. Por su parte, sobre el tema, el ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, también culpó a la gestión del expresidente Mesa por la deuda que contrajo el Estado boliviano tras perder el laudo en el CIADI, monto que alcanzaría los 57 millones de dólares, incluyendo intereses. Muy bien, continuamos hablando de las cicatrices y nos enfocamos en el área de cirugía plástica. Doctor Uriarte, ¿qué tan frecuentes son las consultas por cicatrices en el área de cirugía plástica y con qué tipo de expectativas llegan los pacientes? Bueno, es muy frecuente. Lamentablemente, creo que es uno de los estigmas que sufren muchos jóvenes al ser asaltados. Es el famoso corte en la cara. Entonces, yo te podría decir que por lo menos representa un 10 a 15% de mi consulta y debe ser por lo menos el 80% de los varones que consultan conmigo que vienen justamente porque tienen cicatrices. ¿Son más los varones que hacen consulta? Sí, lamentablemente el varón siempre por las agresiones, tal vez con unas copitas de más, tal vez en el asalto, como te digo, lamentablemente la costumbre acá es atacar directamente a la cara, ¿no? Entonces quedan con esta cicatriz y por supuesto vienen lamentablemente a consultar ya con marcas en el rostro. Seguramente muchos pacientes llegan no con el pedido de disminuir el tamaño de la cicatriz o el color, sino algunos con el objetivo de que esta cicatriz pueda desaparecer. Esa es una expectativa alta. ¿Es posible que una cicatriz pueda desaparecer del todo con la cirugía plástica? ¿Y cómo usted responde a estos pacientes que llegan con estas expectativas? Bueno, generalmente son heridas severas, ¿no? Son heridas con trazos diferentes, son en la cara. Entonces hay que ser lo más sincero posible porque, como tú decías bien, Paola, el problema es que los pacientes vienen y nos piden hacer desaparecer estas cicatrices. Y es bueno que, a tu audiencia, que sepan que cuando una cicatriz en su momento ha tenido un curso anormal, por más que nosotros tratemos de repararla lo más perfectamente posible, esta se va a atenuar. Ese es el trabajo del cirujano plástico, es hacer que la cicatriz se atenúe y se note lo menos posible, pero no va a desaparecer debido a que el daño ha causado una disrupción en la forma normal de la piel y nosotros no podemos recrear esa forma. Nosotros podemos ayudar al paciente a que esta sea muy poco perceptible, que la perciba el paciente o tal vez gente que se acerca muy cercanamente a la persona, pero no podemos hacerla desaparecer. Muy bien, licenciada Dehesa, el doctor Uriarte claramente nombraba que en nuestra sociedad, así como muchas otras, existen estigmas y efectos sociales que surgen posteriores a las cicatrices y esta es una de las situaciones más duras que deben atravesar algunos pacientes. Exacto, lamentablemente asocian ciertos tipos de cicatrices con algunos prejuicios que tienen las personas, asocian con ciertas categorizaciones en las que introducen a las personas que tienen generalmente, como mencionaba, estos cortes en la cara, por ejemplo. Como experiencia personal, les comento, una vez que yo estaba yendo a la oficina, se me acerca una persona, ¿no? Y me dice, hola, me llamo tanto y tengo una cicatriz en la cara y me siento mal. Era una persona que no me conocía. Y le digo, y no se notaba la cicatriz, lógicamente, a nivel que esta persona lo percibía. Pero esta persona lo percibía como que era algo extremadamente notorio y caminaba así. Era una persona de unos aproximadamente 18, 20 años. Termina de hablar conmigo, da otros pasos y se le acerca a otra persona y le dice lo mismo, y a otra, y a otra, y a otra. Entonces, ¿qué estaba generando? A mi parecer, el trauma quizás de lo que implicaba la situación en la que se ha hecho la cicatriz, estaba generando que esta persona ya tenga una percepción del cuerpo distorsionada, porque la magnitud en la que él veía esa cicatriz era mucho mayor a la que en realidad era. Entonces ha creado una confusión al punto que al tratar de ocultarla la hacía notarse muchísimo más. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces se utiliza incluso como insulto esto de la cara cortada, vulgarmente dicho. Maleantes. Exacto, se los cataloga como maleantes, antisociales, etcétera. Entonces, lógicamente, la persona llega a generar
un complejo tan grande con su propio aspecto personal, que sí, llega a tener muchas veces conductas agresivas cuando alguien llega a ver, porque eso, como lo repito, como lo dije antes, cuando tratas de ocultarlo es cuando más se nota, porque tienen las posiciones diferentes, la manera en la que caminan. Sí, también conocí otra persona que caminaba tapándose con la manga la cara todo el tiempo, y era porque tenía una cicatriz acá. Entonces, si no hacen un trabajo pertinente en la parte emocional, la parte de salud mental, primero con la aceptación de la situación, trabajando con la superación de la instancia que la ha llevado a tener la cicatriz. En este caso puede ser el accidente, la caída, la autolesión, la lesión de otra persona. Y paralelamente se trabaja la aceptación del cuerpo, del nuevo esquema que se llega a tener ahora. Entonces, lógicamente va a generar mayores consecuencias emocionales y, como ya lo había dicho, depresión, aislamiento y sí, intentos o en algunos casos incurren al suicidio. Muy bien. ¿Qué tipo de terapias existen para reducir estos sentimientos negativos relacionados con las cicatrices, y de qué depende el éxito de esas terapias? La terapia de duelo, como te decía. ¿Por qué? Porque implica la pérdida, y después de la terapia de duelo, de pasar todo el proceso de la aceptación de cada una de las fases, se trabaja lo que es autoestima, autoconocimiento, potenciación de otras áreas y la aceptación de lo que viene a ser la nueva apariencia. Porque la persona tiene que llegar a aceptar que las cosas no van a ser como antes, como decía el doctor. En muchas circunstancias se empecinan y se obsesionan con la idea de que van a volver a recuperar la piel como la tenían. Quizás en el mejor de los casos sí lo logren, pero ¿qué pasa si no lo logran? Entonces se trata también de llegar a ver el cuerpo no dentro de un estándar de lo que implica bello, sino dentro de lo que también es algo saludable, ¿no? Entonces sí, trabajamos con lo que es la deconstrucción del ideal de belleza, trabajamos con lo que es la aceptación de la situación que ha llevado a la cicatriz, y trabajamos con la aceptación del nuevo esquema corporal, de llegar a apreciar el nuevo cuerpo que se tiene. Y bueno, sí, en muchos casos se salen exitosos, digamos, de esta terapia. Y en los casos que no, sí hay que hacer ya una terapia multidisciplinaria con lo que viene a ser psiquiatría. Internaciones en muchos casos se ha llevado a cabo por precisamente la distorsión. ¿Qué pasa? La distorsión viene a ser un tipo de alucinación visual que llega a tener la persona maximizando o en muchos casos minimizando, y llegan a negar que tienen la cicatriz cuando sí la tienen. Entonces son dos polos opuestos a los que nos enfrentamos. Muy bien, gracias por esa intervención, licenciada Deza. Ya para finalizar esta entrevista, tanto con la doctora Mendoza como el doctor Uriarte, es momento de conocer cuáles son aquellos tratamientos dermatológicos y desde el área de cirugía plástica, en qué consisten, y también aquellas terapias o tratamientos modernos que se pueden emplear para tratar las cicatrices. Comenzamos con el área de dermatología. Claro que sí. Lo importante primero es clasificar el tipo de cicatriz, saber qué cicatriz es la que vamos a tratar, ¿no? Y de acuerdo a eso podemos enfocarnos, ¿no? Las cicatrices, por ejemplo, que sean un poquito más superficiales, que no lleguen a ser una cicatriz hipertrófica, una cicatriz queloide, podemos tratarlas desde una microdermoabrasión, podemos hacer peelings, podemos medicar prácticamente ácidos retinoicos o alfa hidroxiácidos que utilizamos, ¿no? También se puede utilizar el uso que ahora es el micropen o el nanopor, que son sustancias prácticamente de múltiples agujas que nosotros podemos introducir factores de crecimiento en ese tipo de cicatrices que me ayuden precisamente a remodelar esta cicatriz. Pero hay que clasificar muy bien, ¿no? Segundo, la terapia láser también. Ahora, hay diferentes tipos de láser. Podemos utilizar, por ejemplo, los láser fraccionados, que hoy por hoy son los mejores para las cicatrices porque no me incapacitan al paciente. Antes se utilizaba mucho el láser de CO2 completamente ablativo, ahora ya está un poquito, digamos, en desuso precisamente por los efectos adversos que puede tener. También podemos utilizar, por ejemplo, diferentes parches de gel de silicón que el paciente se pueda aplicar constantemente las 24 horas del día para que ellos lo vayan a utilizar para que dejen una bonita cicatriz.
Hay que diferenciar porque las cicatrices nuevas son las que mejor me van a responder a mi tratamiento. Las cicatrices antiguas son las que no me van a responder tan bien. No tenemos como que un gold estándar, decir este tratamiento es el mejor. Muchas veces lo que hacemos es combinar los tratamientos, ¿sí? No dar una sesión de una sola cosa, sino prácticamente son 2 o 3 tratamientos que se dan en uno solo para que tengamos una buena respuesta. Lo más práctico muchas veces también es la luz pulsada, ¿no? Que se utiliza bastante frecuente, no tiene efectos adversos, bien manejada por un dermatólogo, no tiene ningún problema. Muy bien, es importante que todos esos tratamientos puedan ser manejados por profesionales que puedan orientarle a usted cómo tratar este tema de las cicatrices. En el área de la cirugía plástica, ¿cuáles son los tratamientos que existen, doctor Uriarte, los modernos y cómo se diferencian del área de dermatología? Bueno, en realidad el tratamiento de cicatrices es multiespecialidad. Nosotros creo que con dermatología es la especialidad con la que más llevamos juntos un tratamiento exitoso. Cirugía plástica nos va a ayudar especialmente en aquellas cicatrices que van a ser, que requieren, que son cicatrices severas, que son heridas, que son daños que han causado profundidad, están de manera inadecuada en el rostro, que son muy visibles. Entonces dependerá del cirujano plástico, por supuesto, la correcta reconstrucción. Y te hablo en el sentido de que si es muy profunda, nosotros vamos suturando por capas, reconstruyendo la arquitectura, tratando de reconstruir la arquitectura original que se ha producido por la lesión. Por supuesto, nosotros hacemos el seguimiento. Este año en un congreso que hubo en la India, pues se habló acerca de un consenso que se llegó acerca del mejor tratamiento o el gold standard acerca del tratamiento de cicatrices de inicio, que es el uso de las siliconas, que hay muchos estudios que las respaldan por sobre otros tratamientos o sobre otras cremas tópicas. Y bueno, nosotros hacemos el seguimiento de estas cicatrices con el objetivo, si está bien reconstruida y hay un buen cuidado del paciente, por supuesto, las condiciones están dadas para que la cicatriz evolucione bien. Más sin embargo, si es una cicatriz que, como mencionaba la colega, es una cicatriz que tiene un curso normal, es una cicatriz queloide, es una cicatriz que se está haciendo gruesa, que es diferente, entonces nosotros nos apoyamos en el uso de medicamentos que se infiltran en la lesión. Estos se llaman intralesionales, como decía, corticoides, 5-fluoracilo, incluso nosotros ahora estamos comenzando a estudiar el efecto que tiene la toxina botulínica, o como ustedes conocen, el Botox intralesional, para mejorar este tipo de cicatrices. Ya se han visto tratamientos en cicatrices de quemadura con muy buenos resultados, incluso tratamientos que hay ahora con perfenidona que son promisorios. Falta todavía. Yo, para poder aplicarlos, pues tengo que basarme en que estos estudios me digan que evidentemente funcionan, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros probablemente tratamos cicatrices que sean un poco más severas, que requieran una cirugía, que requieran un cambio de orientación, una reconstrucción un poco más agresiva. Muy bien, doctor Uriarte, gracias por toda esa información y por darnos a conocer incluso de las nuevas técnicas que se están implementando y aquellas que están en investigación. Es importante conocer todo ello. Ya para finalizar, licenciada Deza, para finalizar esta entrevista, las recomendaciones finales, aquel mensaje que usted quiera dirigir a todos nuestros televidentes. Bueno, primeramente que, refiriéndonos a la parte estética, consulten con profesionales, que no busquen alternativas rápidas que van a tener efectos más adversos. El momento en el que sientan que ya no se sienten, que ya no están aceptando su cuerpo, en el momento que sientan que esa cicatriz está afectando lo que viene a ser su diario vivir, la convivencia con otras personas, está afectando la apreciación que se tiene del propio cuerpo, consultar siempre con un profesional en salud mental para poder sobrellevar todo lo que es este proceso, para poder llegar a aceptarse, porque lógicamente el hecho de no aceptarse, de tener autoestima que está baja, de tener complejos, provoca también que las relaciones sociales y que otro tipo de círculos en el que estamos se vayan reduciendo, llegan a traer problemas con la pareja, llegan a traer problemas con el entorno, porque ya no existe el mismo interés en estar expuestos a lo que viene a ser el relacionamiento social. Entonces, en ese caso,
siempre la solución es buscar ayuda profesional. Muy bien. Bueno, con esta conclusión finalizamos este tema de las cicatrices y agradecemos a la doctora Paola Mendoza Espada, dermatóloga, gracias por acompañarnos. Igualmente a la licenciada Gabriela Dehesa, psicóloga clínica, y también al doctor Marcelo Uriarte, cirujano plástico, experto en lo que es la cirugía plástica, estética y reconstructiva. Hasta otra oportunidad y gracias a los tres. Muchas gracias Paola. Encantados. Muy bien, también esta noche relacionado con ese tema de las cicatrices, hablaremos de los tatuajes. Algunas personas no recurren ni al área de dermatología, ni tampoco al área de cirugía plástica, ni al área de psicología. Lo que hacen es, recurrir a lo que son los tatuajes, estos que podrían tal vez cubrir alguna cicatriz, o estas cicatrices podrían llegar a formar parte de alguna imagen que ellos quieran plasmar en distintas zonas de su cuerpo a través de un tatuaje. Es por ello que esta noche tenemos como invitada a la señora Paola Adriana Santander. Ella es tatuadora profesional y hablaremos del tema también junto a nuestra invitada. ¿Cómo está, Paola? Qué gusto, bienvenida. Un gusto, buenas noches, ¿cómo estás? Señorita, todavía. Señorita, ajá. Muy bien, corregimos entonces. Sí. ¿Alrededor de cuántos tatuajes? Yo veo varios. Sí, tengo unos cuantos, como 25, 26 más o menos. 25, 26 tatuajes. Sí. Vale, muy bien. A ver, ¿alguno de estos tal vez está cubriendo alguna cicatriz que usted tenía? Sí, tengo varios que cubren, pero no están visibles. Ah, vale, muy bien. No están visibles. Con nuestros invitados hablábamos del tema de las cicatrices y cómo ellos podrían recurrir a distintas áreas para tratar las cicatrices. También en esta área de lo que son los tatuajes existen algunas personas que deciden cubrir con algunos símbolos, algunas imágenes que al mismo tiempo son representativos o tienen un valor especial para ellos. Así es, te cuento que es una alternativa más. Y se está viendo la tendencia a nivel mundial. Es tal vez algo mucho más económico que hacer un tratamiento con un cirujano o con una dermatóloga. Y como ya tú dices, optan por hacer tal vez símbolos pequeños o diseños que signifiquen mucho, ¿no? Para ellos, ya que se trata tenemos la opción estética de poder plasmar los diseños, a diferencia de las cicatrices que llegan sin que las pidamos. Entonces sí optan por esta opción. Bueno, si muchas personas optan por esta opción y pueden cubrir algunas cicatrices y llegar a que estas formen parte de un tatuaje en una zona donde ya existe, esa podría ser las ventajas, ¿verdad? Pero una zona donde ya existe una lesión, por ejemplo, ¿es adecuado realizar un tatuaje o podría esto generar algún riesgo, tomando en cuenta que esa zona fue lesionada anteriormente? Así es, la zona está mucho más delicada. Entonces se opta por esperar un tiempo. Esperamos más o menos de 1 año a 18 meses el tiempo de la cicatrización para ver la evolución de la piel, porque esta se pigmenta, es queloide, puede generarse con un tono más oscuro al de la piel. Entonces esperamos ese tiempo para ver si es adecuado realizar un tatuaje encima de la cicatriz, y obviamente tiene que hacer una consulta previa con el doctor, ¿no? que ha ido tratando la cicatriz, para ver si es adecuado realizar, porque la piel reacciona de diferente manera en cada organismo. Entonces tenemos que optar que la piel tenga más el tono piel de todo el cuerpo para que se pueda realizar el tatuaje y no tenga ninguna reacción alérgica y la tinta sea bien recibida en el cuerpo. Muy bien, en su caso realiza ese trabajo de manera profesional, pero en caso de que no se realizarían estas evaluaciones con otras personas, por ejemplo, ¿qué efectos adversos podrían generarse por un tatuaje que está sobre un área que fue lesionada anteriormente, donde existe una cicatriz? Es muy complicado si no tienen conocimiento. Y si hay personas, te comento, vienen al estudio y te dicen, quiero tapar la cicatriz, me acabo de hacer hace una semana, hace un mes, hace 2 meses, y si se realizan el tatuaje, pues es muy complicado, porque la cicatriz se puede ampliar. Entonces puede infectarse, puede volverse mucho más grande, mucho más agresiva de lo que era antes, sin contar del daño que se causa con los pigmentos que se ponen en la piel. ¿Es frecuente que las personas acudan para cubrir una cicatriz con un tatuaje? Ahora sí. Ahora sí, hay un 60% de la población que viene preocupada por el tema de
para poder cubrir las cicatrices, de que no se vean tan notorias, tan visibles. Hay cicatrices en el rostro y ahí no puedes hacerte una mariposa, una rosa, entonces optamos por la pigmentación, color piel, usar tonos piel, para que se llegue a atenuar más o menos la piel y no sea tan visible la herida, la cicatriz. Muy bien, ¿en qué casos, por ejemplo, podría estar contraindicado realizar un tatuaje en un área lesionada? Cuando, por ejemplo, nosotros no realizamos la cobertura de las cicatrices o no realizamos tatuajes sobre lunares, pecas, siempre bajo una indicación del doctor, porque las personas que tienden a tener pecas tienden a tener una piel más sensible y que se irrita mucho más rápido, y en el caso de que las cicatrices queloides sean muy progresivas, ya que sean a lo mínimo, que no se ve mucho, pero sí. Muy bien. ¿Alrededor de cuánto tiempo puede llevar realizar un tatuaje, por ejemplo? Eso mínimo, depende del tamaño y todo, me imagino. Depende del diseño, del tamaño, de la complejidad, incluso del lugar donde se realiza, porque hay lugares complicados como las costillas, el cuello. ¿Esos son complicados porque son más dolorosos? Son más dolorosos y también porque, mira, cuando se hace un tatuaje, uno tiene que estar relajado, tranquilo, no moverse, porque se van haciendo las líneas, entonces las líneas salen chuecas y uno se mueve. Entonces las costillas, uno respira, se va agitando mucho más rápido, va respirando, se ponen nerviosos, se ponen tensos, entonces es un lugar difícil de trabajar. Pero lo mínimo sí sería algo pequeño, lo mínimo sería 1 hora, ¿no? Muy bien. Cuando se realizan tatuajes en una zona donde existe cicatriz, ¿cuáles son los cuidados posteriores que se deben tener? Es un cuidado intensivo de 20 días, donde tienen que lavarlo con un jabón neutro que solo contenga glicerina, luego procedente a las 36 a 40 horas de solamente lavado, ya se procede a poner una crema antibacterial, que en este caso es se puede utilizar bacitricina, neomicina, o cremas que son exclusivamente para tatuajes, que no son tan cosméticas como las demás. Ya, solo ese lavado, no exponerlo al sol, no exponerlo a piscinas, ríos, mares, lagos, no rascarlo, no quitar las costras, no exponerlo a perfumes, cremas. Muy bien, Paola Adriana Santander, tatuadora profesional, gracias por toda la información acerca de los tatuajes como otro método para cubrir las cicatrices y por las recomendaciones que nos brindó a través de esta entrevista. Hasta otra oportunidad, esperemos sea pronto. Claro que sí, gracias a ustedes, y lo que sí quiero recordarles que estamos con una promoción que es totalmente gratuita, se lanzó para el Día de la Madre y es válida hasta el 27 de julio, es para todas las mujeres que sufrieron de violencia, desde violencia intrainfligida, tenemos la interpersonal, la colectiva y negligencia médica. Entonces pueden pasar por el estudio para que se puedan realizar la cobertura de la cicatriz totalmente gratis. Muy bien, muchas gracias por la información. Es momento de irnos una pausa y volvemos con más de Hora 23. Estaremos hablando de las varices. Espérenos. Bueno, como les adelantaba, esta noche también hablamos de las varices y por ello hablamos de la clínica Endoven, formada por un equipo de especialistas en lo que es el tratamiento y el diagnóstico de problemas vasculares, entre ellos, por supuesto, las varices. Gracias a las campañas que realiza la clínica Endoven, se puede mejorar la calidad de vida de muchas personas. Caso como muchos, el de la señora Isidora, quien con prominentes varices en las piernas ya no conseguía caminar. El dolor era evidente. Y esta mujer que usted está viendo en pantallas necesitaba una intervención inmediata y Endoven lo logró. Estamos hablando de varices, un problema de varices. Exacto, la desesperación de esta persona era tal que decía: no puedo levantarme de la cama, me duele mucho. Miren las piernas como las tenía. Pero la solución llegó al problema de doña Isidora. Y es que la clínica de varices Endoven, con su campaña de tratamientos con láser por el Día de las Madres,
se comprometió con la dura situación. Se ha iniciado prácticamente la cirugía, se ha procedido ya a esta intervención con lo que es inicialmente la anestesia, y posterior a esto ya se está haciendo el tratamiento con el láser ultravenoso. El caso de doña Isidora es demasiado álgico. Tiene de las 6 venas que tenemos que pueden producir varices, 3 en un lado y 3 en otro, que nosotros le llamamos troncos o venas principales. Las 6 están enfermas, por ejemplo, finalmente las úlceras, las infecciones, las trombosis, y particularmente ella ha hecho se llama varicotrombosis, trombosis de las varices en el lado derecho. Verdadero desafío, puesto que este es un caso bastante avanzado, uno de los peores casos en relación a la patología, es decir, a la afección que se tiene. Y estamos procediendo a hacerlo en forma escalonada, el tratamiento con láser endovenoso. Todo listo, el procedimiento comenzaba a la cabeza de los especialistas, quienes con un novedoso sistema alternativo, rápido, seguro y efectivo, logran grandes resultados a lo que respecta a problemas de varices. Nosotros en uno de los troncos que están enfermos, que se va a tratar ahora, y bueno, con eso una parte de la enfermedad se va a solucionar, y todavía tenemos más trabajo por delante. ¿Cuántas cirugías va a tener? Ella va a tener 2, vamos a hacer en este caso una pierna a la vez. Normalmente cuando no es tan avanzada se pueden hacer las 2 piernas simultáneas, pero dada la gravedad y la enfermedad que ella tiene, lo vamos a hacer una por una, porque es más llevadero también para la paciente. Tras algunos minutos, la esperanza volvía a revivir en la señora Isidora, y es que el dolor que las varices le provocaban ya no formaría parte ahora de su vida. La tranquilidad se la podía ver. El trabajo en unos cuantos minutos, y como ven, la señora pues está solo bajo los efectos de anestesia local, y pues se va a ir caminando en este momento, ¿no? Se les va a ser bueno que vengan, que los veamos, aprovechen la campaña, y pues van a ver cómo el paciente se va tranquilo y sin ningún problema. El sentido de la enfermedad con el tratamiento que hemos hecho ahora es prácticamente inmediato. En cuestión de hoy 24 o 48 horas ella va a poder sentir la diferencia entre una pierna, que es la pierna tratada. Recordemos que este práctico procedimiento no es igual al tradicional, pues en realidad lo sustituye en todo aspecto, ya que no hay hospitalización, la recuperación es inmediata, además de que no existen suturas ni cicatrices. Muy bien, después de conocer todos los procedimientos que se llevan a cabo en la clínica Endoven para el tratamiento de las varices, y conocer el caso de la señora Isidora, que se beneficia con las campañas que lleva a cabo esta clínica, cuando son exactamente las 12 de la noche con 36 minutos, es momento de dar inicio a esta entrevista y presentamos a nuestros invitados. Nos acompaña el doctor Marcos Málaga, médico cirujano de tórax y cardiovascular de la clínica Endoven. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Mucho gusto, Paula. También damos la bienvenida. Buenos días. Porque estamos en buenos días prácticamente. Hemos sobrepasado más de media hora de lo que es esta jornada, jueves, feriado. Así es. Muy bien, damos la bienvenida también al doctor Álvaro Sánchez, médico radiólogo vascular e intervencionista. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, aquí Encantado todo bien. de estar acá. Muy bien, es momento de hablar acerca de las varices, orientar un poco a las personas acerca de este problema vascular, y luego nos comentarán sobre las campañas que vienen realizando. Para comenzar, doctor Málaga, exactamente qué son las varices, por qué se producen. Bueno, como estamos viendo en las imágenes, es un proceso, un problema, una patología propiamente de las venas en los miembros inferiores. Existen otras varices, otras localizaciones de las cuales no vamos a hablar, por ejemplo las varices en el esófago o varices esofágicas, pero como es evidente, las venas en los miembros inferiores, por la posición de pie que el ser humano adopta o ha adoptado, va desarrollando la insuficiencia de las venas superficiales, y eso va provocando esa congestión, ese crecimiento a veces desmesurado de las venas superficiales, repito. Esto puede traer varios problemas. Puede producirse, por ejemplo, como en ella, como en la señora Isidora, trombosis, se llama varicotrombosis cuando es en las varices. Puede producir hemorragias, sangrado de las venas. Pues se puede producir también úlceras varicosas, que son extremadamente difíciles de tratar o de curar, son crónicas por muchos años,
Y el tratamiento particularmente con el láser endovenoso consigue una apropiada resolución o solución del problema. También se pueden producir otros tipos de problemas, como por ejemplo las infecciones de la piel, las llamadas celulitis. Es un problema muy serio, ¿no? El tema de la celulitis. Exactamente, y estos problemas se van presentando conforme va pasando el tiempo. El problema es crónico. Al principio las personas van teniendo algunos síntomas que los voy a señalar, como son, por ejemplo, escozor, picor en las regiones, sobre todo de los tobillos, en la parte interna, a veces también en la posterior de la pierna. Posteriormente se van presentando calambres, sobre todo cuando pasa el día, están en la tarde, en la noche, cansancio, esa pesadez en las piernas y además la hinchazón, el llamado edema médicamente. Entonces ahí la persona está pues imposibilitada de poder trabajar o hacer sus actividades y sus labores, y como ven ustedes, la señora Isidora es el mejor ejemplo, porque la verdad que no podía caminar, ella andaba postrada en cama permanentemente. Ahora, después de un tiempo del tratamiento en ella, por ejemplo, se ha visto ya la mejoría en el miembro afectado del lado izquierdo que fue tratado. Ahí eran 3 de las principales venas, como se dijo, de las que se pueden afectar, y ella pues es, yo diría así, como que la campeona de las varices. Tiene todas las venas de ambos miembros inferiores que son capaces de desarrollar varices, las tiene enfermas. Muy bien, una situación grave de la señora Isidora, pero bueno, ella pudo beneficiarse con los tratamientos que los vamos a conocer en los próximos minutos. Antes de pasar a ello, doctor Sánchez, ¿qué tipo de evaluaciones se realizan para diagnosticar las varices? ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Bien, lo primero que nosotros hacemos es hacer una historia clínica y un examen físico. Y después, en todos los casos, nosotros procedemos a hacer una ecografía. Se hace en las 2 piernas, y lo que nosotros evaluamos en la ecografía, más que ver las varices, que en la gran mayoría de los casos es visible, no se necesita ningún estudio adicional, nosotros lo que tenemos que determinar es de dónde están viniendo, porque las varices, así como las hemos visto en la señora Isidora en la pantalla, se ven similares en todos los pacientes. Sin embargo, no todas las varices vienen de un lugar en común. Y esa es un poquito la tarea nuestra, ese es el reto, si se quiere, porque nosotros, como decía el doctor Málaga, de las 3 venas que potencialmente se pueden enfermar, debemos determinar cuáles, y para esto usamos la ecografía. Algunas veces se enferma 1, 2, o como en un caso extremo, las 3. Y determinar esto es lo más importante, porque esto determina el tratamiento. En relación a también lo que decía el doctor Málaga, nosotros debemos entender un concepto que es muy importante, y es que las varices son la manifestación de una enfermedad que se llama insuficiencia venosa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos identificar la causa de las varices para poder tratar eso. No necesariamente las venas que se ven dilatadas, las varices. Y eso es lo que nosotros hacemos con el láser, tratar la vena enferma, tratar el origen. Y después, digamos, posteriormente se trata la consecuencia o la manifestación de forma más estética, que son las varices. Es un concepto bien importante. Bien, doctor Málaga, ustedes utilizan una técnica muy moderna que es el láser endovenoso, que va muy por encima de lo que es la cirugía tradicional. Exactamente qué consiste esa técnica del láser endovenoso y cuáles son las ventajas que tiene en relación con la cirugía tradicional que todos conocemos. Bueno, vamos a hacer una relación entre los 2 procesos, aunque hay otras técnicas o varias técnicas, pero tradicionalmente la cirugía consiste en hacer una anestesia de la cintura para abajo o anestesia general para poder hacer a través de incisiones, heridas, con puntos, posteriormente la extracción, la extirpación de lo que decía el doctor Sánchez, de los vasos venosos de los troncos principales que están enfermos. Nosotros lo que hacemos en este momento y desde hace 12 años en Endoven es introducir una fibra óptica, como se ha visto también en la presentación, en el video, y realizar lo que se llama técnicamente una ablación, o en mejores palabras, una cauterización interna de la vena
con anestesia local. De tal modo que con la anestesia local, que además protege los tejidos, el láser, al emitir a través de la luz una temperatura importante, hace que la vena se cauterice, se cierre completamente, y en vez de retirarla, pues esta se queda obstruida, y posteriormente, como decía también el doctor Sánchez, importante, la parte inferior, en el mismo acto operatorio, en el mismo acto del procedimiento, pues se la trata con otra metodología, como es la escleroterapia. Es importante que las personas comprendan lo siguiente: la cirugía tradicional implica inclusive un gasto económico mayor, puesto que tiene que internarse, necesita valoraciones de cardiólogo, laboratorios, etcétera, etcétera. Nosotros no necesitamos, porque el paciente está despierto. Se hace una punción, simplemente una punción bajo anestesia local, por donde va a ingresar la fibra óptica, y luego en el trayecto de la vena se le aplica también un tipo de anestesia local que se llama anestesia tumescente, de tal modo que el paciente no siente absolutamente nada. Se termina el procedimiento, se le coloca una media especial, se levanta el paciente y tiene que ir a caminar unos minutos antes de irse a su domicilio. No se interna. La recuperación también es inmediata, en casa, sin hospitalización. Es inmediata, se va a alimentarse a su casa, y al día siguiente, si es una ama de casa, pues está en su casa trabajando, no sé, haciendo sus labores de casa. En algunos casos, gente que trabaja en alguna tienda, un negocio, una oficina, puede tolerar. Quizás un día o 2 días de descanso pueda ser el límite para la postración, en este caso, en este procedimiento, pero difiere mucho de la cirugía, porque nosotros en una institución damos 10 hasta 15 días en algún caso de baja médica. Y vale recalcar que con ese procedimiento del láser endovenoso no se requiere suturas, por lo tanto se evita las cicatrices, ya que hoy dedicamos el programa a hablar justamente de las cicatrices. El paciente no tiene ninguna cicatriz porque se atraviesa una punción que mide 1 o 1.2, 1.3 milímetros, que es como una aguja común y corriente de punción que la pueden analizar o ver los pacientes o los teleaudientes. Y no tiene pues ninguna cicatriz, no tiene puntos de sutura. Una ventaja más ahí del tratamiento Total. con láser endovenoso. Doctor Sánchez, ustedes están llevando a cabo una campaña que le iniciaron justamente el 2 de mayo, tengo entendido. Así es. Por el mes de las madres. ¿En qué consiste esta campaña? Bueno, la campaña efectivamente tenía la duración de todo el mes de mayo, donde nosotros hacemos las evaluaciones correspondientes, sobre todo a las mamás, pero también a otras personas que están interesadas, donde hacemos la evaluación que hemos hablado, la evaluación clínica con la ecografía, con un precio menor al 50%. Y después de orientar a las personas, de explicarles sobre la enfermedad y sobre el tratamiento, si les interesa realizar el procedimiento, también descuentos de 20 o 30%. Y la verdad es que este año la campaña ha sido exitosa, la verdad es que ha sobrepasado la expectativa que tenemos. ¿Cuáles son los resultados hasta el momento de esta campaña que se inició? Nosotros hemos realizado ya más de 350 consultas, y la verdad es que para la próxima semana hemos tenido que abrir nuevos cupos porque la demanda ha sido mucha, y de esas consultas más de 100 procedimientos se han llevado a cabo, es decir, más de 100 personas se han beneficiado y ya han sido tratadas. Importante, ¿cómo las personas pueden acceder a esta campaña? Y bueno, ¿hasta cuándo es la fecha límite para que los pacientes puedan dirigirse hasta la clínica de Endoven? Bueno, lo que tienen que hacer es comunicarse con nosotros. Lo más fácil es a través de las líneas telefónicas que tenemos. Tenemos la línea fija, que es el 275-0222. Mucha gente nos ha buscado del interior. Ayer hemos tratado más de 6 personas que vienen del interior. Ellos se pueden comunicar al 800-10-1049, que es nuestra línea gratuita. Y llámenos hasta la próxima semana, pidan la cita. Si incluso tenemos que extendernos unos días más, seguramente lo vamos a hacer.
Muy bien, importante entonces ese mensaje que daba el doctor Sánchez y toda la información que nos brindaron ambos acerca de este problema vascular que es común en muchas personas, el tema de las varices. Usted puede dirigirse hasta la clínica Endoven, comunicarse con los profesionales y bueno, beneficiarse también de esta campaña, así como la señora Isidora que la veíamos en nuestra nota de introducción a esta entrevista. Agradecemos la presencia del doctor Marcos Málaga, médico cirujano de tórax y cardiovascular de la clínica Endoven, y del doctor Álvaro Sánchez, médico radiólogo vascular e intervencionista. Gracias a los dos y hasta otra oportunidad. Gracias, Paola, y nos vemos en otra oportunidad. Gracias a ti. Muy bien, nos vamos a una pausa y ya volvemos con la recta final de Hora 23. Espérenos.